decreto de emergencia económica que han utilizado de manera inconstitucional para no reconocer a la Asamblea. Fíjate tú, Lirio, el 13 de enero del 2016 fueron desincorporados los diputados de Amazonas. La Asamblea Nacional entonces salió al desacato que duró 4 días, en el 2016, enero. Durante 7 meses hasta julio, el gobierno se había comprometido en que iba a sentenciar el caso de Amazonas, que iba a publicar los beneficiarios del control de cambio de Cadivi, que se dejó de publicar desde el 2012, y nada de eso cumplió. No se llevó ningún crédito adicional a la Asamblea Nacional. Se desconocieron todos los instrumentos legislativos y los ministros y funcionarios que fueron llamados a comparecer por casos de corrupción o para que explicaran por qué PDVSA, por qué las empresas básicas, por qué todo eso está funcionando mal, no fueron. Es decir, el decreto de emergencia es la excusa con que el gobierno ha desconocido la Asamblea Nacional. Eso tiene que cesar. Y por último, ellos piden en ese documento nada más que nosotros los ayudemos a conseguir mayor financiamiento externo. No solamente se han robado, han dilapidado y han fracasado en la administración de más de 950.000 millones de dólares, sino sin rendir cuenta y sin ser transparente, pretenden que nosotros le autoricemos nuevo financiamiento. Nosotros estamos diciendo, si ustedes quieren que nosotros, o vamos a proponer, le demos financiamiento, el principio de la transparencia y acceso a la información pública por el ciudadano y la rendición de cuentas tiene que prevalecer. Eso quiere decir que los indicadores económicos que nos ocultan del Banco Central de Venezuela tienen que ser publicados mensualmente, las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística, el boletín epidemiológico, que los funcionarios vayan a explicar por qué PDVSA está quebrada, rendiendo cuenta de todo lo que gastaron en el 2016 del presupuesto de la República. Todo eso tienen ellos que rendir cuenta para que nosotros pudiéramos aprobar un crédito adicional o un financiamiento externo, y obviamente aquí tienen que cambiar el modelo económico que nos ha llevado a la crisis de hambre, de inseguridad que está padeciendo el pueblo venezolano. Esa es una propuesta que nosotros vamos a hacer hoy en la Mesa de la Unidad Democrática. Nos parece extraordinario que el Papa en persona pueda escuchar el drama que está viviendo este pueblo y el incumplimiento y el desconocimiento de la Constitución por parte de este gobierno. El documento dice una convivencia democrática. El propuesto por UNASUR. Propuesto por UNASUR. Bueno, una convivencia democrática porque no existe convivencia democrática porque tenemos un Tribunal Supremo de Justicia, un Ejecutivo que han desconocido la Constitución. Habla de un cronograma electoral cuando las elecciones a gobernadores son parte de la Constitución, y el año pasado los venezolanos teníamos el derecho de escoger los nuevos gobernadores para que comenzaran este periodo de 4 años más, y eso nos los negaron. ¿A cuenta de qué? Hay más recursos este año que el año pasado. Entonces, ¿cómo este año van a poner un cronograma en base a una negociación? Eso no puede ser negociado. Lo que está en la Constitución no es parte de una negociación, a menos que reconozcan claramente que el Tribunal Supremo de Justicia y Nicolás Maduro están violando la Constitución, le están violando el derecho al voto del ciudadano venezolano, le robaron el derecho a evaluar a este presidente con el referéndum revocatorio, y eso es la materia que nosotros debemos discutir claramente con la comunidad internacional, que obliguen, que presionen a este gobierno a respetar la Constitución. Justamente el Parlamento chileno, además de plegarse a esa solicitud de la activación de la Carta Democrática en los artículos que excluirían a Venezuela del organismo, también emitieron o aprobaron un proyecto de acuerdo en apoyo a los diputados venezolanos, textualmente a la persecución contra diputados venezolanos. Ayer un grupo, concretamente la Comisión de Política Interior, trató de sesionar cerca de la cárcel 26 de julio, donde está recluido el diputado Gilbert Caro. ¿Cómo usted lee lo que está ocurriendo con el encarcelamiento tanto de dirigentes de oposición como de funcionarios electos, como el caso del diputado? Imagínate tú lo grave de esto. Todo ciudadano en Venezuela, para que pueda ser puesto preso, necesita una imputación penal de la Fiscalía General de la República. Aquí tenemos más de 20 presos que están en cárcel sin imputación de la Fiscalía. Eso es un secuestro judicial. El diputado Gilbert Caro, bueno, en él recaen todos los vicios de un ciudadano común y de un parlamentario, de un ciudadano común, porque fue incomunicado durante casi 5 días y está preso sin imputación de la Fiscalía. Eso es algo sumamente grave para cualquier ciudadano. Pero nuestra Constitución en el artículo 200 dice que una vez que usted es proclamado por el Consejo Nacional Electoral como diputado y no distingue entre principal o suplente, usted tiene inmunidad parlamentaria. Por eso,
en el periodo llamado Cuarta República, muchos presos, producto de la confrontación y la guerra armada irregular que afrontó los que estaban en la guerrilla y estaban presos imputados con delitos graves, se lanzaron o fueron inscritos como candidatos, muchos de ellos suplentes, y una vez que salieron electos, inmediatamente salieron de la cárcel, directo a la asamblea a juramentarse. Ahí se respetó. Ahorita es una violación total. El diputado Gilbert Castro es suplente, pero él fue proclamado y fue incorporado a la asamblea. Él es diputado en ejercicio y la Constitución dice que un diputado es de dedicación exclusiva. Tú no eres diputado cuando estás en el hemiciclo y cuando sales no lo eres. Todos los procedimientos establecidos en la Constitución se violaron. Y aquí tenemos un Tribunal Supremo de Justicia, aquí tenemos a un Ejecutivo Nacional que pisotean la expresión del poder constituyente que radica en el ciudadano, en el pueblo y que está expresada en esa Constitución, así como el hecho de que en democracia el jefe de ese sistema político es el ciudadano y que se expresa a través del voto y que ha sido vulnerado. Diputado, nos ha alcanzado el tiempo. Muchas gracias por haber venido el día de hoy. Gracias a ustedes y estamos a la orden para seguir trabajando y cuente Venezuela con que la unidad va a lograr fortalecer y conducir un proceso donde este pueblo de manera protagónica genere los cambios de manera pacífica y democrática en nuestra nación. Así despedimos esta mañana entrevista a Venevisión en compañía del diputado Simón Calzadilla, representante de la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática. Néstor, quedamos contigo para la despedida. Muchísimas gracias, Lidia.